Welmer, ¿me dices por favor tu nombre completo? Ya, los dos, ¿no? Un nombre Todo, nomás. todo. Aquí estamos grabando. A ver, sí, ya estamos grabando efectivamente. Tu nombre completo y me gustaría que digas, porque es algo que a veces no nos acostumbramos a decir. Ajá. Welmer Cárdenas, escritor amazónico ucayali. Ya. ¿Ya? A ver, preséntate, Welmer. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Un gusto estar contigo. Yo soy Welmer Marcelo Cárdenas Díaz y soy escritor amazónico ucayalino. Welmer, esperamos un ratito. Que pase nuestro compañero de limpieza. Welmer, ¿cuántos años escribiendo? Bueno, yo escribo desde el colegio, pues, desde la secundaria, ¿no? Algunas cosas que se publicaban en aquella época, pues, en los llamados periódicos murales, todo el colegio. Siempre uno empieza con poemitas así escolares, ¿no? Al final, una iniciativa que a veces ha perdido su sentido es el periódico mural, ¿no? ¿Cuánto talento ha destacado o ha hecho que claro, se claro. Sí, claro. ¿Por qué tú consideras que es importante y crees que se ha perdido? Sí, porque ahora estamos ya muy inmersos en la tecnología, ¿no? En la cibernética que ha avanzado bastante y la gente está mucho más metido en los celulares, los propios estudiantes y todo eso. Entonces los periódicos murales, salvo en algunos lugares, para dar algunas orientaciones vinculados a eventos importantes, Día de la Madre o cuestiones de salud, ¿no? Salvo eso, ¿no? Hay veces que, las nuevas generaciones ya no saben que dentro de los cursos de comunicación, por ejemplo, en Día de la Madre era escribirle un poema a la madre. Sí, claro. Hasta el Día de la Bandera nos hacían escribir cosas para la bandera. O sea, había un impulso para que los chicos escribamos en clase. Así es. Habían los concursos internos. Los juegos florales. Claro, los concursos internos que había en el colegio, ¿no? Para ver quién escribía, un jurado por ahí que calificaba, pues, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Y esto me lleva a preguntarte, ¿desde esa época ya conocías a Nájar, a Jorge Nájar? ¿Cuándo conociste a Jorge Nájar? Bueno, en primer lugar, en los años 50, Pucallpa era una aldea todavía, ¿no? Donde toda la gente nos conocíamos, ¿ya? Entonces la familia Pérez, la familia Rengifo, la familia Vargas, la familia Chávez, Segarra, Nájar, ¿no? Entonces todas las familias sabíamos quiénes éramos y dónde vivíamos. Y en ese tiempo Pucallpa se ubicaba por barrios, pues, ¿no? Entonces la familia Nájar, por ejemplo, estaba más o menos por donde se hablaba. Habían lugares que identificaban, ¿no? Por ejemplo, Orbegoso, decían, que es una panificadora muy antigua. Lo que ahora es Eduardo del Águila, ¿no? Claro, entonces Eduardo del Águila. Pero los moradores de Pucallpa sabemos que esa calle es Orbegoso. Claro, la calle allí, ¿no? Porque incluso los ómnibus de aquella época, cuando llegaban solamente hasta el kilómetro 4. Nada más, no había más. Entonces ya para en tal sitio, para en Orbegoso. Así, ¿no? Entonces, por ahí, por esa zona, la margen izquierda, vivían los Nájar. ¿Ya? Entonces la familia Nájar, ¿no? Y papá, sobre todo, vinculado a la actividad maderera. Entonces de ahí conocíamos a las familias, ¿no? Entonces ahí ya sabía que existían los Nájar, ¿no? Sabías de su existencia, pero alguna vez en tu primera juventud, en tu adolescencia, de repente, o más adelante, en estos primeros contactos, ¿tienes alguna anécdota? ¿Te acuerdas cómo conociste a Jorge? Bueno, yo fui un poco a estudiar en Lima, secundaria. Nájar estudiaba por acá. Vine luego por acá, Nájar se fue a estudiar en Lima. Y yo me fui por otros rumbos, estuve por Requena. Y cuando volví, encontré que Jorge Nájar era
profesor ya en el Colegio Faustino Maldonado, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de los años 70, ¿no? Finales de los 60 para los 70, ¿no? Entonces, yo ya conocía la poesía de Jorge Nájar, porque en Lima, sobre todo, ya se había formado un grupo, ¿no? Un grupo vanguardista que era Hora Cero. Entonces Jorge Nájar pertenecía a ese grupo. Entonces tenía sus poemas sueltos, pero yo conocía el libro de Nájar como tal, cuando editó pues Malas Maneras. Y Jorge ha sido alguien que siempre ha buscado editores. Y tuvo la suerte en aquella época de conseguir a una editorial como Ímpetu, que justamente publicó Malas Maneras, ¿no? Con don Fernando Sánchez Vela a la cabeza. Claro, Fernando Sánchez Vela estaba ahí, ¿no? Entonces, ya, como te digo, tuve ya una cercanía mayor con Nájar. En los años 72, 3, más o menos por ahí. ¿Y cómo era ese Jorge Nájar de principios de los 70? ¿Cómo era él? Bueno, Nájar... De lo que se puede contar. Los muchachos del colegio le habían hecho una chapa a Jorge, ¿no? En esa época habían las películas del oeste que llegaban acá, ¿no? Sartana, sobre todo uno que sonaba más era Django. Y él tenía una caminata, como si estuviera tal vez tratando de sacar un revólver, ¿no? Entonces los chicos, los muchachos, le echaron la chapa de Django. Era su chapa de conocían como Django. ¿Y cómo se llevaba ese Jorge de los 70 con su chapa de Django? ¿Le gustaba o tenía algún conflicto? No, no creo, no. Pero yo siempre, cuando ya traté con él, a raíz de la publicación de su obra, ¿no? Yo integraba un grupo de teatro, de canto, de declamación, que se llamaba Los Juglares del Tercer Mundo, ¿ya? Entonces, en ese grupo de los juglares había una musa de Jorge Nájar. Uy, ¿se puede decir el nombre ya habiendo pasado este tiempo o solo quedará como la musa de ese entonces? Entonces, era la musa de Jorge, ¿no? Entonces, ahí todos los muchachos, pues, comentaban, ¿no? Jorge se integró de una manera al grupo, dando sugerencias también, ¿no? Porque era la época del gobierno militar de Velasco. Y el grupo insurgió haciendo canciones de protesta, de un carácter de proyección popular, de educación popular mediante la canción de protesta, Los Juglares del Tercer Mundo. Entonces, Jorge iba allá y sabíamos, como había otros amigos que también iban por otras chicas, que también él iba por esa musa, que yo no le dije a Jorge cuando lo encontré hace unos años en Lima, cuando reeditó Pacarina, Sus Malas Maneras. Él tenía un poema dedicado a esa musa. Ese poema, bueno, el criterio de él, ¿no? Ese poema ya no lo sacó. Cuando lo editó Tierra Nueva, también sus Malas Maneras, tampoco lo sacó. Entonces, esa musa lo marcó. Entonces, quedó ahí, ¿no? Entonces, eso fue un contacto más directo que tuve ya con Jorge Nájar, ¿no? Que incluso... casi como cómplices literarios. Salíamos a tomar un helado, me acuerdo, a tomar un refresco, me acuerdo había un bar, el Copacabana, que estaba pegado al cine Pucallpa, ¿no? Entonces ahí íbamos, iba yo, iba Jorge, también la amiga que te dije. O sea que la musa sí supo el poema. Claro, por supuesto. Y se habrá enterado que ya no volvió a salir. Por supuesto, debe saber, claro. Porque el libro se difundió como tal, ¿no? Entonces ahí estaba, pues, ¿no? Y el poema se llamaba
entre paréntesis. Uy. Y decía, no voy a decir el nombre, está ahí, ¿no? Entonces yo tengo esos, ese libro. Esos Y libros tengo los otros que se han reeditado, pero que ya no figuran. sin el paréntesis. Entonces, por ahí fue el contacto ya más directo que tuve yo con Jorge Nájar, ¿no? Hasta que hay una etapa de Jorge que quizá ni él lo comenta, ni otro lo comentan. Cuando él sale con sus malas maneras, ¿no? Sale con sus malas maneras, 73, él tiene un periodo de silencio poético. Incluso yo conversé con él, ¿no? Tuvo un periodo de silencio poético, que fue, digamos, un par de años hasta que él se fue a París, a Francia. Porque Jorge, igual que otros intelectuales vinculados de una u otra manera a la izquierda, o vanguardistas, o progresistas, también estuvo trabajando en Sinamos acá, ¿no? Entonces estuvo también Juan Sánchez, su cómplice literario, ¿no? Que estaba ahí también. El propio César Calvo estuvo también en el contexto del gobierno de Velasco, ¿no? Porque Calvo fue director del Instituto de Cultura en Iquitos, ¿no? Entonces, los intelectuales estuvieron ahí, ¿no? Entonces, Nájar también estuvo ahí. Ese es algo que quizá no se dice, ¿no? Pero después ya emigró, ¿no? Emigró, pero siempre estaba volviendo a la tierra. Esa es una cosa interesante, ¿no? Es curioso cómo, a pesar de que vive hace tantísimos años en París, en el exterior, nunca se ha desconectado, su literatura nunca se desconectó de la Amazonía. Claro, no. ¿Por qué? Porque en sus poemas, en Malas Maneras, hay poemas que están vinculados sobre todo a las etnias, ¿no? A las etnias, a los ashánicas fundamentalmente, ¿no? Entonces está ahí. Pero él, a semejanza de Escorza, por ejemplo, ¿no? Escorza, un reconocido poeta que ganó los premios a los 20 años en México.